Muy buenos días a todos, son las 8:25 hora Bogotá. Hoy miércoles, jueves 15 de diciembre, vamos a hacer nuestro análisis de apertura el día de hoy, ya saben, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Finveo. Inicialmente, el panorama hoy apunta todos los ojos hacia la política monetaria en Estados Unidos. Como saben, em, hoy vamos a tener cuál es la decisión final de parte de la Fed respecto a la política monetaria. El mercado estaría esperando que se acelere el ritmo del tapering, no en 15.000 millones, como lo teníamos esperado en la última, o como se planeó en la última modificación de política monetaria, sino en el doble, en 30.000 millones. Vamos a ver qué sucede. Adicionalmente, no solamente estar muy pendiente del tema del tapering, sino qué pasa con el diagrama. Ya saben que siempre sale un diagrama en esta reunión, el diagrama de puntos que hace referencia a cuál es digamos que cuál es la perspectiva de parte de diferentes asesores de política monetaria respecto a la subida o para un movimiento en los tipos de interés para el siguiente año. En general, el mercado está esperando que con una inflación galopante, el cambio de perspectiva de parte de Jerome Powell respecto a la inflación, de que ya no es transitoria. Adicionalmente, los datos de menor crecimiento o las perspectivas de menor crecimiento que se han venido reduciendo desde inicios de año. El mercado frente a todo eso espera que haya una subida de tipos de por lo menos 2 o 3 puntos, en lo que se está hablando. Entonces, definitivamente el panorama hoy está puesto en la reunión de la Fed. Vamos a ver a lo largo del día en, en qué termina estas decisiones. Si se dan cuenta aquí el comunicado de del FOMC, por ejemplo, para Nueva York, estamos hablando de una decisión que se va a revelar hasta las 2 de la tarde. Sí, hasta las 2 de la tarde. Entonces, bueno, sin más preámbulos, revisemos hoy qué tenemos en el calendario económico. Adicionalmente a la FED, hoy tenemos inflación para el Reino Unido. En su variación anual para noviembre se ubica en 5.1, venía de 4.2, crece muy rápidamente. En cuanto a Francia, tenemos el IPC en Francia en su variación mensual. Para noviembre pasa de 0.4, no se modifica y tampoco es la variación amortizada. Sin embargo, en Europa, en España, perdón, la variación anual en noviembre pasa de 5.4 a 5.5, no crece mucho, pero demuestra que las presiones inflacionarias se mantienen ancladas en niveles altos. Si nos vamos a África, puede interesar que el IPC subyacente en su variación mensual para noviembre no varía, pero en su variación pues no subyacente pasa de 0.2 a 0.5, mostrando claras presiones inflacionarias. Adicionalmente a eso, yo creo que es importante resaltar las nuevas construcciones de vivienda para Canadá. Pasan de 234.000 a 300.000, por encima del dato anterior y por encima de las perspectivas del mercado. En pocos minutos vamos a tener los datos de ventas minoristas, índices de precios de importación, índice manufacturero y de nuevo ventas minoristas, pero en su variación pues no subyacente, en su variación normal. También datos de inflación para Canadá, supremamente interesantes. Y en horas más tarde vamos a tener los inventarios de petróleo crudo de la AIA, muy importante. Pero por supuesto los mercados van a estar puestos, con los ojos puestos a las 2 de la tarde, hora Bogotá, hora Nueva York, a las proyecciones económicas del FOMC, el comunicado del FOMC, las decisiones de tipos de interés, la rueda de prensa, por supuesto, y vale la pena tal vez entender un poco los flujos de capital de productos a largo plazo. Adicionalmente a eso, tenemos un dato interesante del PIB trimestral para Nueva Zelanda y el cambio del empleo para Australia. Eso es todo en cuanto al calendario económico, estar muy pendientes. Hoy, ¿qué es lo que observamos en el mercado? Bueno, observamos por lo menos un positivismo ligero el día de hoy. El Dow Jones cae igual que el IBEX 35. Sin embargo, pues hay un ligero positivismo en el mercado. Pero yo estaría muy atento, no me dejaría como que, no pensaría que estas perspectivas se puedan mantener a lo largo del día. El día de ayer también comenzamos en números verdes,
Y terminamos con un panorama correctivo bastante fuerte en la renta variable. Eso sí, cabe resaltar que el índice dólar está disminuyéndose ligeramente, 0,08%, y el índice oro se está apreciando en 0,4%. Eso en general nos anticipa movimientos muy ligeros para las divisas, y es así. Si se dan cuenta, la mayoría de movimientos no superan el 0,30 por lo menos antes de la apertura. La única variación interesante es el dólar australiano, que se está apreciando 0,68 contra el dólar americano, y tal vez el euro, que se está apreciando un 0,18 contra el yen japonés. Nos vamos al escenario de criptomonedas. Mayoritariamente seguimos en un escenario correctivo. El petróleo Brent y el WTI han demostrado claramente que les ha costado y que les va a costar muchísimo crecer, por lo menos hasta que se recupere la confianza del consumidor o la confianza del mercado en general, hasta el mercado de inversionistas. Como pueden ver hoy, el petróleo Brent y el WTI corrigen en 1% y 1,12% respectivamente. También una variación muy fuerte para el cobre. Y hoy tenemos un escenario bastante interesante, y es que el oro se está apreciando en 0,2%, no es mucho, pero es una precisión, mientras que la plata corrige 0,28. Café lo sigue haciendo bien con un movimiento alcista de 0,90, y el que acaba también sigue con unas muy buenas apreciaciones. El escenario de criptomonedas hoy, a pesar de que corrige valores interesantes en Bitcoin, perdón, a no correcciones, sino movimientos alcistas de 0,28 y Ethereum también de 0,76. A pesar de eso, el escenario mayoritariamente es negativo. Si se fijan, el resto de divisas que no son, por supuesto, tan importantes en cuanto a la capitalización bursátil como Bitcoin y Ethereum, se ubican en un terreno negativo. Eso es todo en cuanto a la revisión del mercado. Vámonos directamente a nuestra plataforma. Primero, comencemos en orden. Euro dólar americano, que tenemos un movimiento bajista, ya ayer se los mencionaba. Estábamos más o menos ubicados como por acá. Y al final el mercado sí llegó a este punto mínimo, pero le cuesta mucho ir por debajo o formar un claro movimiento bajista, ¿no? Sin embargo, yo estaría pendiente qué pasa el día de hoy. Hasta ahora estamos comenzando con la jornada. Me gustaría hacer una vigilancia muy clara aquí al nivel de 1,12479. Si rompemos por debajo, tal vez podríamos observar un movimiento correctivo hasta los 1,11791, teniendo en cuenta que este indicador de estocástico que señaló compra acá no se ha desarrollado correctamente, pues podríamos ver un movimiento bajista aquí. Si no es el caso y vemos un rebote o mejor una superación por encima de los 1,1279, podríamos estar esperando un movimiento alcista hasta la cota de los 1,13491. Es la perspectiva que podríamos tener. Si nos vamos al dólar americano franco suizo, seguimos en una tendencia bastante lateral. Si se fijan, yo creo que el movimiento más importante es que ya hemos marcado un triple piso acá, para que lo tengan en cuenta para futuras aperturas o entradas en en esta cotización. Quiero aquí mostrarles. Déjenme marco, me gustaría insertar un rectángulo. Denme un segundo, por favor. Gráficos, objetos. mm, Aquí vamos a figuras, vamos a seleccionar una elipse. Solo quiero remarcar estos tres puntos. Son puntos claves para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos están sirviendo como una muy buena perspectiva para entender qué podría llegar a pasar. Eh, Espero con ustedes. Figuras, elipse. Qué pena con ustedes. Lo que tienen que hacer es señalar esta aquí. Perfecto. Entonces me disculpan aquí por la elipse, y además el color está
No se puede ver muy bien, ya saben. Solamente vamos a propiedades. Seleccionamos primero el objeto para que se entienda cuál es el objeto que vamos a modificar. Propiedades del elipse. Vamos a escoger un tono muchísimo más claro. Tal vez un tono, así está, creo que está bastante claro mejor, está muchísimo mejor. Bueno, vámonos aquí a copiar esta elipse, ya sabemos, solo le damos control y, o sea, seleccionamos el objeto, le damos control y automáticamente se copia. Entonces tenemos aquí un triple techo muy claro, un triple piso muy claro. Igualmente tenemos también aquí un techo bastante claro en la zona, en esta zona. Em, Podríamos ver a la cotización llegar por encima de los 0,92,673. Sí, claro que sí. De hecho, me gustaría que llegue acá para poder tomar una posición en contra de venta a favor del franco suizo, pero por ahora hay que esperar. La cotización de la libra esterlina contra el dólar americano ha sido bastante débil igualmente. Me gustaría ver la superación de parte de 1,32755 de parte de la libra esterlina. Por ahora la cotización sigue siendo bastante horizontal. Una vez roto ese anterior nivel, creo que podríamos tener unas perspectivas mayores de compra en la cotización. Tal vez un escenario también de 4 horas sea interesante. Si se dan cuenta, ampliando la vista, quiero ver que se rompa ese rango. Inclusive me gustaría también observar la ruptura de 1,32864 para comenzar a tener una posición alcista. Todo este recorrido puede ser mi stop loss, puede ser mi área de stop loss, pero pues por ahora la cotización es bastante lateral. Dólar americano ya en japonés se está enfrentando a la parte alta. En lo personal, yo creo que podríamos aprovechar un movimiento bajista. Stop loss en 113,930, apertura en 113,661 y take profit en 113,217. Nos vamos al dólar americano contra el dólar canadiense. eh, y creo que vale la pena entender que hemos superado el anterior mínimo, aunque la cotización pareciera ya tener un poco de agotamiento, aún sigue creciendo y hasta que no pierda estos niveles, los anteriores niveles, es decir, hasta que no pierda los 1,28348, yo no me posicionaría en contra de esta cotización. La cotización sigue pues bastante alcista, ¿no? De hecho, me gustaría irme a gráficos diarios para entender un poco de ese movimiento. La verdad es que a pesar de que se superó con mucha vehemencia el mínimo anterior, si se dan cuenta acá, tenemos un máximo que llegó acá a los 1,29896. Creo que esa es la cuota a vigilar. Mm, a partir de ahí podríamos ver el movimiento bajista, pero bueno, ya se los nombré cómo puede hacer la operación. Actualmente en el dólar australiano contra el dólar americano tenemos un movimiento apreciativo a favor del dólar australiano. Podríamos verlo extenderse hasta el 1,71933, ¿sí? O simplemente seguir el movimiento alcista actualmente. Así como si observan, este movimiento bajista de parte del RSI fue roto. Adicionalmente, el estocástico aquí señala una señal de compra claramente. Entonces podríamos observar o podríamos seguir ese movimiento, tal vez operando a precios actuales, stop loss en 0,71, 0,21, take profit 0,71, 793, perdón. Libra esterlina allí en japonés se está enfrentando a la parte alta que de una sucesión de techos bastante clara. Entonces podríamos llegar allá, esperar un rebote e irnos hacia abajo. Euro libra esterlina, la cotización yo dejaría avanzarla para que vea un movimiento bajista por debajo o cercano a los 0,84870, o por el contrario podríamos comenzar a ver la recuperación de los anteriores máximos y mínimos. Vigilar la cuota de los 0,85060. A partir de ahí podríamos ver unos mejores precios. Eso tal vez sería una buena oportunidad de entrada, pero me gustaría observar qué pasa con esta vela que se está formando, la verdad. También, por supuesto, recomendación, tener apoyo de parte del estocástico, como lo tuvimos acá en este punto que estoy señalando, un claro movimiento de compra que se extendió bastante bien. Por último, el euro libra, el euro dólar canadiense, aquí me está indicando agotamiento y en una ocasión me mandó a venta, podría volverlo a hacer.
pero me gustaría observar si la cotización podría romper aquí los 1.45311 o por el contrario ese sería el nivel de pivot para observar niveles menores. Yo abriría una cotización una vez se rompan aquí, una operación una vez se rompan aquí los 1.44869. Stop loss ya se los mencioné donde, take profit aquí en la zona de, bueno, déjenme aquí elimino esto, modifico un poco esto. El stop loss estaría aquí según Fibonacci, el stop loss estaría más o menos, perdón, el take profit estaría más o menos, vale la pena ponerlo acá, 1.44127. Ya saben dónde abrir acá, stop loss acá y take profit en donde les acabo de mencionar. Stop loss vuelvo a repetir, 1.45164. Pero pues tengo que observar la ruptura de los anteriores mínimos. Pero esta cotización está siendo bastante interesante para operar, bajo mi opinión. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que tengan un buen día. Desde Finanzas Trading y junto con Fidenveo, espero que esta información les sirva de gran ayuda y nos vemos en horas de la tarde en nuestra sesión de cierre. Por supuesto, les recomiendo hacer seguimiento a nuestros canales de Telegram y otros tipos de canales de comunicación donde pueden entender un poco más del mercado y digamos que estar más pegados a las sugerencias del grupo de analistas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.